Buenos días con todos los que nos ven. En el contexto de la campaña de sensibilización y concientización sobre el embarazo de alto riesgo, parto prematuro y el cuidado neonatal, tenemos el agrado de tener el acercamiento con especialistas acerca de estos temas. El día de hoy estamos con la doctora Verónica Quintana, neuropediatra, con quien vamos a hablar un poquito acerca de la importancia que tiene planificar el embarazo, qué sucede con el bebé cuando se está formando en el vientre. Doctora Verónica, buenos días. Buenos días, muchas gracias Nelly y a la comunidad por este espacio, que es un espacio informativo, educativo y que tiene el objetivo de hacer conciencia sobre la importancia de cuidar a la madre, pero sobre todo también de prepararnos para el embarazo, ¿no? Muchas de las patologías, trastornos tienen que ver no solamente por lo que pasa al nacimiento, sino por lo que pasó en el embarazo y cómo, digamos, me cuidé, cómo planifiqué previamente embarazar. ¿Qué pasa con la salud de la madre, querida doctora Verónica? ¿Cuánto tiempo antes de quedar en embarazo yo tengo que hacer un control de salud, de ver cómo está mi cuerpo para traer a un bebé? Yo diría que al menos durante un año previo a embarazarme, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, cuando una persona está planificando embarazarse, hay que cuidar cómo es su alimentación, cómo está el estado nutricional de esa mujer, de los padres también, porque entendamos que el material genético es de papá y mamá, ¿no es cierto? Es un cuidado previo de los progenitores. ¿Cómo está mi sueño, no? ¿Qué tan bien duermo? ¿Qué hago actividad física, no? ¿Cómo manejo incluso mis emociones, no? ¿Cómo me enfrento? Y dentro de eso, ¿cómo está mi contexto? ¿Quién va a ser mi red de apoyo? Porque muchas veces, decimos, tenemos mamás y a veces y las redes de apoyo. Entonces es importante, para eso es la planificación. La planificación para identificar factores de riesgo, para saber si la mamá en la edad que tiene ya tiene alguna enfermedad concomitante, ¿no? Para hacer una investigación previa y por supuesto también para prepararnos. Muchas veces a las mamás cuando ya asisten a los controles están embarazadas entre las 8 o 10 semanas que perciben que están embarazadas. Entonces hay que les mandan ácido fólico. ¿No? El ácido fólico es algo muy importante, ¿no? Nos va a ayudar a evitar un grupo de patologías que se llama mielomeningocele, de espina bífida, ¿no? Y eso se lo tiene que hacer 3 meses antes de embarazar. Entonces, qué importante es entender que la mujer, el padre que está planificando tener un bebé, tiene que tener salud. Y la salud se define por un bienestar físico, ¿no es cierto? Eh, Psicosocial, de cómo estoy también con mi entorno, ¿no? Y la sociedad, ¿no? Entonces es un conjunto. Entonces dentro de eso, buscando en el entorno físico, tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué come la mamá? Porque muchas veces después nos preguntamos, ¿y por qué mi hijo no le gusta este alimento? Nos preguntamos, ¿nosotros teníamos dietas equilibradas en el embarazo? ¿No? ¿Qué comíamos? Entonces, por supuesto, la mamá, el bebé está conectado a la mamá desde el momento en el que se concibe. Entonces, ¿cómo no afecta eso? Por supuesto, y como usted bien menciona, el bebé va conectado a los padres, ¿no? Desde mucho antes de ser, Ujú. ya estar gestando a este bebé. Usted ha mencionado algo importante, doctora, los factores de riesgo. Ujú. Parecería ser términos que no son muy comunes con las mujeres y por eso tal vez lo dejamos pasar. Claro que sí. No tomamos en cuenta esto. ¿Qué podríamos decirles a las mujeres? Porque entiéndase, la prevención y la planificación del embarazo va dirigido a las mujeres en edad gestantes en el Ecuador de 18 a 40 años, que sería dentro de los límites razonables, pero también hay el embarazo adolescente y el embarazo cuando somos grandes. ¿Qué podríamos decirles a esas mamitas? ¿Qué factores son de riesgo? Ya, por ejemplo, un factor de riesgo es que yo tenga una desnutrición, ¿no? Que esté desnutrida, que tenga anemia, ¿no? Que es una mamá que no me han diagnosticado, tengo anemia, ¿no? Una mamá que sea hipertensa, una mamá que tenga hipotiroidismo, que sea diabética, una mamá que tenga insomnio, ¿no? Que tenga problemas para dormir, que ronque al dormir, una mamá que tenga obesidad, ¿no es cierto? Entonces, son todos los factores que están, ¿qué es factor de riesgo? Es decir, algo que va a hacer que una determinada condición tenga más probabilidades de presentarse, ¿no? Siempre hablamos de probabilidades. ¿Por qué? Porque no podemos decir con certeza va a pasar, no. Existen probabilidades. Y lo que está demostrado mediante la evidencia, mediante la ciencia, es que existen factores, por ejemplo, lo que usted decía, cuando hablamos de la edad, una madre adolescente o una madre añosa,
Ser un factor de riesgo, claro. Factores de riesgo para muchos trastornos del neurodesarrollo. Para autismo ya está demostrado, ¿no? La edad paterna y materna. Y claro, hablamos de la mujer, pero sin olvidarnos que es el hombre también el que tiene que cuidarse, ¿no? Es el hombre el que también va a dar su material genético, ¿no? Es el hombre que también tiene que, por ejemplo, investigar, ¿no? ¿Qué tanto consumimos alcohol, tabaco, ¿no es cierto? Mencionar muchas veces consumimos alcohol, cigarrillo, ¿no es cierto? Viene el embarazo sin una planificación y tal vez los dos estaban en estado de embriaguez o consumían cigarrillo. Exacto. Qué importante que las parejas sepan eso, ¿no? ¿Cuánto voy a heredar de eso a mis hijos? Así es. Actualmente, y para entender por qué impacta, es decir, nos preguntaríamos, pero bueno, ¿y eso qué podría impactar en mis genes? Sucede que se ha demostrado, existe un término que vamos a utilizar hoy, que lo vamos a explicar, que se llama epigenética. ¿Qué significa? Epigenético significa que lo que pasa en el medio ambiente va a moldear también mis genes. Ya está demostrado que muchos cambios que pueden haber ambientalmente, nutricionalmente, etcétera, van a afectar el telómero de los cromosomas, ¿no? Entonces, bajo eso, nosotros tenemos que ir cuidando nuestro material genético y procurando, por supuesto, en qué ambiente voy a recibir a mi hijo, ¿no? Ya nos fuimos de la parte física, no entendiendo la edad, las enfermedades o comorbilidades que le llamamos, como lo que tenemos, qué tanta actividad física usted hace, ¿no es cierto? ¿Cómo usted cuántas horas duerme durante la noche? Eso es parte de la salud, ¿no? Física. Ahora, dentro de la parte socioemocional, ¿no? ¿Cómo estoy manejando mis emociones? ¿No? ¿Cómo las gestiono? Porque eso es una parte importante. Cuando llega la madre a estar embarazada, hay cambios fisiológicamente, bioquímicamente. Y si a eso yo tengo un factor de riesgo donde yo sé que emocionalmente ya tenía dificultades, tenía ansiedad, ¿no es cierto? Tenía depresión, va a influir en el niño, por supuesto. Y si a eso yo le sumo que voy y digo, ¿y qué está haciendo? ¿Y la sociedad? ¿No? ¿Cómo me ha ayudado? ¿Cuál es mi red de apoyo? ¿Cómo enfrento esto con mis papás? ¿No? Cuando ya nazca mi bebé, ¿quiénes van a ayudarme? Entonces hay que pensar y planificar, porque la planificación me permite tomar mejores decisiones, me permite ver los panoramas y saber qué es lo que va a ser mejor para mi bebé, ¿no? Desde ahí yo ya estoy amando a mi bebé, que es lo más grandioso en la vida, el que una madre traiga al mundo un bebé es lo más maravilloso que puede haber. Entonces, como es algo tan preciado, tan amado, sé que primero tengo que cuidarme, porque la primera forma de amar es cuidarme, primero amarme, ¿no? Y como pareja, es eso, es de cuidar. Qué importante, doctora. Ha mencionado usted el tema de las enfermedades. En mi experiencia, como le comentaba, pues yo me quedé embarazada ya a los 38 años sin planificación, porque realmente no esperaba embarazarme, estaba con un anticonceptivo y puede ser esto una realidad de muchas mujeres, que llegue el embarazo en un momento en el que no lo esperábamos. ¿Qué pasa con esas enfermedades silenciosas o esos medicamentos que tal vez mamitas toman para otras enfermedades? ¿Cómo afecta el desarrollo del bebito que se está formando en el útero, doctora? Ya, entonces cuando ya tenemos un embarazo y en este embarazo tenemos algunas comorbilidades, patologías crónicas que ya tenía la mamá y se medica y no sabe, sí, estamos poniendo en riesgo. Hay medicamentos que son teratotóxicos, es decir, que van a afectar durante el desarrollo del bebé. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, por supuesto, apenas nos enteramos que está embarazada, comenzar con los controles. Para a veces se tiene que cambiar, modificar medicamentos, ¿no? Que son los que menos, por supuesto, afectan al bebé, que son seguros durante el embarazo. Entonces, para eso necesitamos, es decir, una vez que ya la madre se enteró que estuvo embarazada, entonces necesitamos controlar, para que en cada control, con su médico ginecólogo, por supuesto, puedan ir haciendo un monitoreo de cómo crece el bebé. Y por supuesto, también si yo tengo enfermedades crónicas, qué medicamentos se pueden o no tomar, ¿no? Y cómo vamos a ir haciendo, y si no se pueden tomar, hacer un cambio significativo, para eso es. Qué importante estas preguntas que debe hacer la madre al ginecólogo, ¿verdad? Sí. Para saber cómo cambiar o cómo adaptarse a la nueva realidad, ¿verdad? Cuéntenos un poquito dentro del útero, ¿qué pasa con el cerebro del bebé, doctora? Si tenemos, por ejemplo, una mamita hipertensa o una mamita diabética, que es como los diagnósticos más comunes en el Ecuador. Entonces, cuando tenemos este factor de riesgo, porque ya el hecho de tener una patología concomitante es un factor de riesgo, sucede que el cerebro comienza a desarrollarse desde la tercera semana, vamos a hablar así, se forma un tubito.
Entonces ese tubito pasa por diferentes procesos. Uno de esos se llama proliferación neuronal, ¿no? Es decir, a ver con cuántas neuronas tiene este bebé. Pero no importa solo las neuronas, cómo esas neuronas migran a diferentes áreas del cerebro para que yo haga una función luego más específica. Y cómo esas neuronas se organizan y posteriormente se mielinizan. Es decir, para eso, cuando nosotros tenemos madres que tienen, por ejemplo, preeclampsia, tienen diabetes gestacional y por supuesto el bebé se va afectado, ¿por qué? Porque está en conexión a través de la placenta, ¿no? Entonces, en el caso de la preeclampsia o de la hipertensión crónica, ¿qué me está diciendo? Ah, puedo tener riesgo de que no esté llegando los suficientes nutrientes, suficiente oxígeno a esa cabecita. Y como no está llegando suficiente oxígeno, ese es un riesgo, ¿no es cierto? Pero por supuesto, si tengo una misma madre, porque no puedo evitar pues que una madre haya tenido ya una condición crónica, ¿no? Ya en el embarazo ya está. El control continuo con el fármaco, con el seguimiento del médico va a hacer que se mantenga ahí, ya sea si es una diabetes, ¿no? En niveles estables, ¿no? Su glucosa, su insulina. Y entonces eso va a repercutir al mínimo en el bebé porque lo tengo muy bien controlado. Si tengo una mamá que igual tiene hipertensión, pero tengo un fármaco que es adecuado y a eso le sumo que tiene una dieta equilibrada, que le estoy dando asesoramiento de sueño, que es actividad física, entonces sé que a pesar de tener un factor de riesgo, como le estoy controlando, el medicamento hace su parte, ¿no es cierto? Controlar. Entonces, a pesar de tener, sé que va a estar bien esta mamá. Por supuesto, sé que la vigilancia tendrá que ser más continua, ¿no? Que si yo tengo estas mamás, le vamos a llamar de alto riesgo, es un embarazo de alto riesgo, porque no hay que tener miedo al término, sino más bien es un embarazo de alto riesgo porque requiere que lo que normalmente, si yo tenía que ir al médico mensualmente, cada 15 días, tal vez lo haga cada semana, cada 15, etcétera, dependiendo de cada paciente, para que si se presenta alguna situación en el camino, inmediatamente los médicos podamos intervenir, por supuesto, para el bienestar de la madre y del bebé. Qué importante, doctorita, el que las madres tomen esta información para empoderarse, para conocer todo lo que puede suceder durante su embarazo, en el parto y a futuro con su bebé. Es este tema informativo de prevención. Prevenir es vivir y si nos amamos a nuestros bebés, vamos a querer darles lo mejor a ellos. Entonces esta campaña va enfocada a eso, a que la comunidad pueda aprender a prevenir, a prevenir, cómo ir al médico haciendo estas preguntas a veces incómodas. Ahorita nos ha pasado a veces con familias. ¿Qué pasa cuando una mamá ya ha tenido un embarazo de alto riesgo, tiene su bebé tal vez con alguna secuela, pero buscan y anhelan tener más bebés? ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar con esos otros embarazos? Dependerá mucho de por qué fue el alto riesgo, pero ya el tener justo, esa es una bandera roja que me dice mucho ojo, si vas a volver a embarazarte, entonces tenemos que tener mayor precaución con todo. Y a veces justo se nos pasa, es decir, claro, vamos al médico, etcétera, pero por ejemplo, no nos cuidamos de nuestra alimentación. Es decir, decimos, bueno, estamos bien, estamos tomando la medicación, pero viene la parte de educación. ¿Yo qué hago, no? Entonces, si yo ya sé que tengo una mamá que tiene alguna condición, como por ejemplo es una diabética, ¿no? ¿Qué es lo que espero? Que tenga una dieta equilibrada, ¿no? Que tenga, es decir, que se alimente con lo que debe alimentarse. Que no tengamos, por ejemplo, exceso de carbohidratos, ¿no? Que comience a hacer actividad física. Porque a veces, por supuesto, y es parte, ¿no? Del sistema de salud, que tenemos que dar acompañamiento a las mamás. Pero yo siempre les digo algo aquí cuando llegan mis familias, que viene de la familia, no es el paciente, es la familia, es ¿no? la familia. Y como llega la familia, les digo, el 80% de lo que vamos a lograr va a ser a través de ustedes. Yo hago solo un 20%. Entonces, dentro de eso, la parte más importante en la bandera es, si yo ya tuve un embarazo de alto riesgo, sé que tengo más probabilidades de tener un nuevo embarazo de alto riesgo, sé que tengo que tomar las provisiones necesarias. El médico ya hará su parte, porque ya si yo ya voy a mis controles cuando debo ir, tomo la medicación que tengo que ir, estoy haciendo como mamá, como familia mi parte. Pero también tengo que hacerlo fuera de salir de la consulta, tengo que hacerlo en mi casa con decir, a ver, tengo horarios adecuados para ir a dormir, ¿no es cierto? No me puedo quedar viendo una pantalla digital porque sé que estoy gestando un bebé. Y ese bebé, y ya tengo factores de riesgo. Entonces, a eso no le voy a sumar otros factores. Voy a dormir bien, dentro de la medida posible, tener horarios frecuentes de irme a dormir, de despertarme. Voy a tener horarios muy establecidos para comer. Voy a tener un tiempo para irme a hacer actividad física, ¿no? Y eso ya es un factor, en vez de convertirse en un factor de riesgo, se convierte en un factor protector para esa madre que tiene alto riesgo. Con estas herramientas previas de cuidado que debe tener. Uh-huh. Sí, qué importante, doctorita. Si ya
a pesar de todos estos controles que se han hecho, estas planificaciones, se da el parto prematuro. Doctorita, usted hablaba de que el entorno cambia los genes. Claro. Es verdad que la prematuridad hace eso con nuestros bebés, ¿no es cierto? Cambia de cierta forma la genética y ellos se readaptan a esta vida. Usted cuéntenos un poquito de su visión profesional acerca de esto. Claro que sí. Entonces, cuando yo ya tuve, como usted dice, ya hice todo lo necesario y habrá casos como eso. Es decir, yo hice todo lo que el médico me dijo, me cuidé, tenía buenos hábitos y a pesar de eso, mi bebé nació antes de tiempo. Entonces, como usted dice, lo maravilloso del cerebro, siempre digo, todos los órganos son fundamentales, pero el cerebro es algo maravilloso porque el cerebro es plástico. Es decir, yo puedo ser un prematuro, pero a través de todo lo que vamos a hacer, por supuesto, en las diferentes áreas, ¿no? De neonatología, de cuidados intensivos, en el área de neurología, todo lo que yo haga alrededor, sé que mi niño lo voy a potenciar, a pesar de tener este factor de riesgo que es el prematuro. Y mi bebé tiene la capacidad de adaptarse. ¿Cómo se adapta? A través de estos procesos que le llamamos plasticidad neuronal. Es decir, yo incluso puedo tener, justo por ser prematuro, en algún momento, por todos estos factores, me faltó un poquito de oxígeno en la cabecita. Me dejó una pequeña cicatriz, pero no importa la cicatriz, porque sé que con todos los procesos de acompañamiento, con todos los procesos de neurorehabilitación, mi cerebro sigue conectándose. Y tal vez no pueda cumplir una función al 100%, pero sí tal vez en un 80, en un 70. Y ahí es donde la familia y el ambiente, es decir, yo siempre les digo que lo que actualmente da resultado en el mundo entero es el involucramiento de la familia. Cuando yo voy a un proceso de rehabilitación, probablemente esté con mi terapeuta unos 30 minutos, una hora, pero el resto del día yo lo paso con mi bebé. Y es lo que yo también me nutro, lo que yo aprendo, lo que yo le doy, cómo le hablo, cómo le estimulo a mi hijo, lo que me va a dar resultado. Porque actualmente sabemos que el modelo integrativo, donde está la familia que le acompaña. Y también tengo que entender que cuando una madre pasa, por ejemplo, por tener un niño prematuro, hay que entender que ella ya de por sí está sufriendo cambios bioquímicos, necesita el acompañamiento del esposo, de la familia, ¿no? Y por supuesto del apoyo de psicología. ¿Por qué? Porque es un duelo cuando uno, algo que no esperaba, es decir, llega tan bruscamente. Entonces tenemos que también pensar en nuestra salud, ¿no? En nuestra salud mental. Y hay que apoyar a las familias. No nos podemos quedar simplemente con, bueno, ya tienes el diagnóstico, pero ¿y lo que está afrontando y el sentir de la madre? ¿No es cierto? Entonces, actualmente existen programas que se llaman programas de alto riesgo neurológico. Así como hay el embarazo de alto riesgo, cuando ya nosotros tenemos niños con alto riesgo neurológico, por diferentes contextos, factores de riesgo, entonces lo importante es que sepan que hay que seguirlos en el tiempo. No me tiene tampoco que dar miedo de que yo le diga a una mamá, a ver, tiene un alto riesgo. Al principio es un impacto, pero luego tiene que ser, como usted decía, para empoderar. Para decir, tengo alto riesgo, hay más probabilidad de ciertos trastornos, pero también sé que el saber ya desde temprano me va a permitir que yo trabaje todos los días conmigo y que los resultados van a ser maravillosos. Y yo comienzo desde ahí. Así es, darles oportunidades a los bebés. Exactamente. A veces estas palabras que muchos profesionales de la salud mencionan, doctora, en el 2023 hicimos una encuesta a familias de Latinoamérica y como usted mencionaba, el 80% de esas familias en neo o en hospitalización no habían recibido apoyo psicológico. Hay un vacío ahí en esta familia psicológico, ¿verdad? Porque no les ayudaron con las herramientas necesarias para gestionar esta tristeza, esta frustración que siente la familia al preguntarse por qué a mí, por qué a mi bebé, por qué a mi hijo le pasan estas cosas. Y dentro de eso, pues, esta campaña aborda también eso, ¿no? Dar este acompañamiento a las familias, ser escuchadas, empatizar con ellas, tal vez con historias de otras mamás, con la mía propia, que es el motor de Prematuros Extremos de Ecuador, ¿no? La historia de Jair y cómo él afrontó toda esta realidad tan difícil para él. Sin embargo, doctorita, hay palabras, hay una frase que decía, si ustedes como médicos supieran que cada palabra que ustedes mencionan durante ese proceso se queda en el corazón de la madre para toda la vida, tal vez pensaríamos un poquito más de tiempo, ¿no es cierto?, en qué decirle a esa familia. Pero hay un término que ahora usan mucho, tranquila mamita, tu bebé es prematuro, es normal. Todo lo que sucede es normal. Dale tiempo, espera. Y tenemos diagnósticos de parálisis cerebral de 3, 4 años que nunca fueron diagnosticados,
¿Qué hacer esas mamás cuando ese instinto les dice que algo está pasando, cuando hay esos hitos que no se van cumpliendo? Es muy importante llegar, sí, lamentablemente el sistema, tenemos un sistema de salud que no previene, es decir, que espera que se dé y como usted decía, que lleguen mamis con diagnósticos tan tardíos. Y que es importante decirles a las mamás, tenemos estas posibilidades y hay que acudir a estas áreas o a especialistas. Por ejemplo, neurología pediátrica es una especialidad que justo busca eso, que los niños lleguen tan temprano para que podamos hacer intervenciones tempranas. Y actualmente sí, el diagnóstico de parálisis cerebral, yo les cuento, tenemos niños de 6 meses, 7 meses, donde ya podemos tener un diagnóstico. No para asustarlos, sino para saber qué tenemos que trabajar y no darnos por vencidos, porque siempre les digo, el resultado que vamos a tener es un resultado conjunto de lo que haga la familia, de lo que hacen los neurorehabilitadores, de lo que hacemos nosotros como neurólogos pediatras, lo que hace el fisiatra, etcétera, ¿no es cierto? Y el objetivo es a la mamá, cuando yo ya tengo estos factores de riesgo que hemos hablado, yo ya supe que tuve problemas en el embarazo, que tuve muchas infecciones, tuve una amenaza de parto pretérmino, tuve preeclampsia, tuve diabetes gestacional. Mucho ojo, ya solo por ese hecho, yo ya tengo que decir, a ver, tengo que estar muy al pendiente, ¿no? Tengo que ir a mi pediatra y si no, a mi neurólogo, porque necesito saber que mi bebé pues tuvo este factor de riesgo y necesito adelantarme. ¿Cómo logramos ese cambio? A través de identificación de signos tempranos y de factores de riesgo, ya no solo lo que pasó en la etapa neonatal, sino cómo se llegó a mi embarazo. Y a partir de ahí, con la guía profesional, siempre vamos a ir guiando, ¿no? Y entrenando a los papás también, ¿no? Enseñándoles cuáles son banderas rojas del neurodesarrollo, ¿no? ¿A qué tengo que estar atento? Y no tengo necesariamente que ya el niño, pues es que no me camine y recién ahí. No, desde el momento no necesito que esté sosteniendo la cabeza para intervenir. Necesito comenzar a trabajar desde el día uno porque sé que tuvo un factor de riesgo. Y si yo trabajo desde el día uno, sé que voy a tener excelentes resultados, ¿no es cierto? Como les digo, hay ciertos trastornos, por supuesto que no son curables, pues no son enfermedades, ciertas condiciones, pero sé que probablemente no puedo evitar que el niño presente el trastorno, pero sí sé que el diagnosticarlo temprano e impactarlo, y más que el diagnóstico nada más, el seguimiento continuo, sé que va a hacer que la severidad sea menor, ¿no? Que los síntomas sean sutiles, que no afecten su funcionalidad de vida o que sea lo más independientemente posible. Así es, darles bienestar a los bebés. Exacto. Como bien mencionaba, doctorita, el diagnóstico temprano, Jaircito fue diagnosticado con parálisis a los 3 meses, apenas. Y pudimos organizar esta red de apoyo, médicos, fisiatras, terapistas, de forma privada, sí. Entendemos que a veces no hay el espacio para tener citas tan seguidas como quisiéramos, pero esas herramientas están ahí para las familias, buscar especialistas de forma privada para darles a sus bebés ese respaldo profesional que se necesita y estar atento con las banderas rojas en el desarrollo, doctorita. Y sobre todo también hacer un llamado a que como sociedad, a pesar de que tenemos que promover este tipo de estrategias de educación, también que les llegue a oídos de las autoridades. Porque a veces no es que necesitamos tanto recurso, necesitamos tener una visión clara de prevención. Y sí podemos hacerlo, y sí podemos mejorar. No porque tengamos recursos bajos debemos bajar nuestras banderas y decir es que ya no se puede hacer. Sí, tenemos que instar a que los papás, para que también levantemos nuestra voz, para que estos pequeños sean atendidos, ¿no? Y sean atendidos de calidad, porque pues muchos tendrán el acceso a poder pagar un médico privado, pero muchos sabemos que no lo tienen. Y entonces bajo eso creo que como Estado y como sistema de salud hay que responder a esas necesidades y esas demandas sin olvidarnos también, porque gracias a usted que es una mamá empoderada, que vivió esta realidad, y que pudo vivir esta realidad y trabajó tanto por su bebé hasta el último día con tanto amor, sucede que les empodere a las mamás para que sepan que tenemos que hacer algo, que siempre, y que estos espacios les hacer algo. Estos espacios de llamado de atención para decir en qué estamos. Nosotros como profesionales tratamos, ya cuando salimos fuera, salimos a formarnos justo para venir con otras herramientas y poder decir qué más hacemos por nuestros niños, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ayudar? Sí se puede. Yo le puedo decir que sí se puede, pero necesitamos también el apoyo de las otras instituciones para poder ayudar. Pero sabemos que con pequeños granitos de arena como lo que estamos haciendo en este espacio, sabemos que en algún momento serán realidades otros procesos aquí en el sistema de salud. Así es, doctor, estos espacios van a ayudar con tocar una familia, con tocar un corazón, un bebé,
yo creo que ya cumplimos con nuestra misión, y si eso se difunde y se llega a más personas gracias a la comunidad también que nos puede apoyar, a los médicos, a las autoridades, a quienes llamamos siempre de forma cordial a la acción. Hay que hacer cosas que cambien las realidades de las familias en Latinoamérica y en el Ecuador, precisamente, en donde hay tantos niños sin atención, tantos niños sin diagnóstico y tantas mujeres sin información. Doctora, mi agradecimiento enorme siempre por su apoyo, por su profesionalismo, por su cariño. Muchas gracias, y quiero dejarles un mensaje a la comunidad que nos ve. Sí, dejarles, bueno, agradecerle a Nelly por este espacio. Es maravilloso su amor y su empoderamiento, ¿no? Creo que ese legado siempre va a quedar en quienes lo conocemos. Y decirles a las mamás que están pensando en ser mamás, o a las mamás que ya son mamás y que tuvieron alguna dificultad a lo largo de que primero no están solas, ¿no? Que justo existen estas redes que dan información para eso, y empoderarles y decirles que el cuidado, siempre les voy a repetir, el cuidado de ustedes va a repercutir en el cuidado del bebé, ¿ya? Entonces, el amor que ustedes tengan de cómo se alimenten, cómo comen, cómo duerman, es fundamental. Eso va a impactar, eso va a ser muy importante para los bebés. Y todo el amor y todo lo que la familia haga, el hablarle bonito, el tocarle, el ponerle música, todas esas pequeñas cosas que a veces nos parecen tan poquitos, les aseguro que hace el cambio y hace sumamente. Y pues nada más, muchas gracias. Gracias, doctora Verónica. Muchas gracias. Este mensaje va para no solo mujeres en edad reproductiva, por favor, va para toda la familia, cuidadores, abuelitas, esposos y toda la red de profesionales, para que se unan y trabajemos en conjunto para la prevención del embarazo de alto riesgo y parto prematuro. Muchas gracias.